La Iglesia Católica es tan rica, tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Hola, buenas tardes hermanos. Les damos la bienvenida a esto que es Shema Amasa. Les damos las gracias por estarnos acompañando. Y pues este es un programa que nosotros hacemos para hablar de diversos temas de la iglesia, ¿no? Y esta vez estamos tratando el tema de Fratelli Tutti, que es una carta encíclica del Papa Francisco. Entonces, pues, bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos sean al programa Shema Amasa. Como bien dice Saraí, pues estamos reflexionando esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Y pues hoy nos toca nuestro episodio número 4. La vez pasada pues tuvimos unas fallas técnicas, tuvimos muchos problemas para poder transmitir y por eso se cambió, no se cambió, sino que se pospuso este capítulo número 4 para este día. Y pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Sabemos que pues en estos momentos pues ha habido muchas situaciones complicadas, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero bueno, siempre tenemos que tener la puerta abierta para que el Señor haga su obra a través del Espíritu Santo. Y pues ponemos todo este momento que vamos a estar compartiendo con ustedes en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y en las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella que siempre nos acompaña, ella que siempre está con nosotros para llevarnos a Jesús sobre todo, ¿verdad? Encaminarnos. Y pues estos momentos pues vamos a encomendarle a nuestra Madre Santísima y a nuestro Padre Espiritual San José, pues este momento encomendamos todos sus proyectos, sus oraciones, encomendamos sus necesidades a nuestra Madre y para que sean llevadas al Padre a través del Espíritu Santo y que sean escuchadas. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy habíamos estado compartiendo con ustedes que al inicio de la carta del Papa Francisco, de esta encíclica, viene así como todo un panorama muy catastrófico, ¿verdad? Y decíamos, ay no, pero si esto a lo mejor podemos pensar, pero ¿por qué me dicen esto si yo ya lo sé, ya lo he visto? Lo que estamos viviendo es muy triste y pues no queremos que ya nos digan cosas de estas. Yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba en eso. Pero sin embargo es muy necesario que hagamos un alto en el camino, es muy necesario que a veces pienso yo que nos hemos hecho ¿cómo es la palabra? Que vemos las cosas y ya no... De manera muy normal, o insensibles, hasta insensibles nos hemos hecho, ¿verdad? De que vemos las cosas y ya nos parece todo muy normal, ya parece que la pobreza es muy normal, ya parece que, o sea, todo lo que está pasando en el mundo, no, pues no me pasa a mí, o sea, no hay problema, pues ni modo, les pasó por esto, o les pasó porque andaban en las drogas, o les pasó porque los secuestros, pues pasan porque de seguro tienen mucho dinero y por eso los secuestran, o sea, pensamientos así tan insensibles muchas veces y que ya lo vemos muy normal. Y el Papa Francisco, a través de esta encíclica, en sus inicios, pues nos va pintando el panorama como lo conocemos. Pero el Señor quiere que hagamos un alto en el camino y que veamos, aunque nos duela, las situaciones por las que estamos pasando para que nuestro caminar sea diferente. No es que a través de esto nos estemos flagelando y, ay, no, es que yo tengo la culpa
y he hecho las cosas mal y por esto, y no, tampoco no se trata de ser víctimas o de estarnos flagelando, no. Se trata de que hagamos un alto y que digamos, ok, estamos fallando, es cierto. Yo todo esto ya lo he visto, pero no había caído no había caído en cuenta que es triste, que que si le pasa a mi hermano también me pasa a mí, que si le pasa al otro me tiene que doler a mí. O sea, esas cosas las tenemos que retomar porque al fin de cuentas es lo que nos pide el Señor, que seamos cercanos a los que menos tienen, cercanos a los que sufren, cercanos a los necesitados. Tal vez tú y yo no estemos tan necesitados, a lo mejor tú estás muy necesitado. Entonces todas estas cosas nos hacen abrir los ojos, todas estas cartas, todos estos documentos de la iglesia nos hacen abrir los ojos y tenemos que acercarnos a los demás y ser un poco más sensibles a lo que Dios nos está pidiendo en cuestión de acercarnos a los demás. Sí, pues también es para, pues como dice mi mamá, o sea, el estarnos acercando y el estar viendo qué podemos hacer ante estas realidades, ¿no?, que estamos viviendo, porque si bien no es bueno deprimirse, no es bueno perder la esperanza ante todas las realidades, sino más bien es ver qué son las cosas en las que tal vez estamos fallando, no solo como sociedad, sino también como persona. Entonces, ¿en qué estamos fallando y en qué cosas podemos modificar para poder lograr tener esa fraternidad de la cual el Papa Francisco nos va a hablar más adelante, ¿no? De la solución hacia toda esta realidad que estamos viviendo, que estamos viendo al inicio también de esta carta encíclica. Entonces, pues ya sin más preámbulo vamos a iniciar con este tema que es el descarte mundial. Y pues para quienes nos están acompañando a leerlo junto con nosotros, vamos a empezar en el numeral 18 y ahí en la descripción del en vivo está el link de la carta Fratelli Tutti. Entonces pues vamos a empezar en el numeral número 18. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas con un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Bueno, aquí el Papa Francisco nos está hablando, al principio dice, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Y esta es la realidad en la cual nos está introduciendo ahora el Papa. Va a hablar en estos numerales de este fragmento que vamos a estar leyendo en este día, va a hablar de esto, que partes de la humanidad, ciertos grupos de la humanidad están siendo, se podría decir, se sacrifican para beneficio de otros y que estos otros viven sin límites. Entonces, se sacrifica este grupo para que estos otros puedan vivir sin límites. ¿Qué quiere decir sin límites? Sin límites económicos, sin límites políticos, sin límites de salud. O sea, se está sacrificando una parte de la sociedad, aunque no lo veamos, y yo creo que todos lo hemos visto, que hay partes de la sociedad que se sacrifican para que otros puedan pues seguir beneficiándose, ¿no? Entonces esta parte dice, ya no se considera a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar. Ya no es una persona lo que vemos, sino que vemos a alguien no por lo que es, no por lo que lo conforma, que son sus virtudes, sus capacidades, su derecho de vivir, sino los vemos como una persona que tiene tantos beneficios que tal vez es útil o no es útil, que sirve o no sirve. Como en el caso de los no nacidos, pues como no son útiles, pues no hay problema en descartarlos. Como en el caso de los ancianos, ya no nos sirven, pues no hay problema en descartarlos, porque no le hacen ningún bien, se podría decir, a la sociedad. Entonces es por eso que vivimos en esta parte en que ciertas
ciertos grupos son descartados para que otros puedan vivir, se podría decir, sin molestias, ¿no? Entonces, es esta parte que el Papa nos quiere introducir ahora, que ya no consideramos a las personas por lo que son, personas que hay que respetar y que hay que amparar, sino que ya las consideramos como algo que me está estorbando en mi camino al éxito, que me está estorbando en mi camino económico, que me está estorbando en mi camino de mi felicidad. Entonces, como no me sirve, como me estorba, como es difícil vivir con eso, mejor lo descarto. Y eso se está viviendo de manera mundial. Es por eso que el tema pues es descarte mundial. Estamos descartando a todas las personas de manera mundial, no nada más en nuestra vida, porque al momento de hacerlo en nuestra vida, en nuestras familias, también lo estamos haciendo pues todos como sociedad, ¿no? Entonces, nos hemos hecho personas que despilfarran, dice aquí el Papa Francisco, comenzando por los alimentos, despilfarramos alimentos, despilfarramos objetos y luego empezamos a despilfarrar a las personas. Entonces, pues eso es lo que nos habla el Papa Francisco en este numeral 18. En el numeral 19, el Papa Francisco cuenta algo muy duro también que lo estamos viviendo. Y dice, la falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad. Es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, como decía ahorita Saraí, ¿verdad? Sino con frecuencia los mismos seres humanos. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así. Pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonados a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la familia, a la misma familia. Además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Esto es algo muy delicado y muy triste porque estamos viendo, por ejemplo, en países europeos, en países asiáticos, que las poblaciones están envejeciendo. Y esto es a causa del abandono, ahorita lo que decíamos del aborto. Por ejemplo, en China no pueden tener más de 2 hijos. Tienen uno y el siguiente es descartado, es abortado. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. O sea, nada más pueden tener uno en la población asiática. Y vemos que esto ha generado que la población pues se vaya haciendo vieja y que no hay un como tal, pues se puede decir, se va empobreciendo aquella población y no hay niños, pues, que la enriquezcan. O sea, hemos visto, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que hay muchos franceses o personas que vienen de Europa y vienen a adoptar niños aquí a Chihuahua o a otras partes de la República Mexicana porque en los países en los que ellos viven no cuentan con niños. Entonces, esto habla del empobrecimiento que hay, no solamente en cuestión económico, sino que es un empobrecimiento tristemente de cultura, un empobrecimiento de mentalidad, un empobrecimiento de también, pues, de esa parte humana que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, y los descartamos a los ancianos. Aquí dice el Papa Francisco muy tristemente que en esta pandemia, por ejemplo, ahora que está el coronavirus, descartamos a los ancianos y muchas veces los dejamos abandonados y muchas veces ahorita están muriendo solos. Muchos de esos ancianos, muchos ancianos murieron solos a causa de la enfermedad.
Y lo más triste es que nadie pudo ir a visitarlos, nadie pudo ir a llevarles una sopa caliente, nadie pudo. ¿Por qué? Porque existía el miedo, ¿verdad? También de enfermarse, pero es esta parte en la que los jóvenes tampoco tienen un convivio con los abuelos. Entonces, ya muchas personas, ¿qué hacen? Bueno, los abuelos ya están viejos, ya chochean, ya no, muchos tienen Alzheimer, estamos batallando con ellos, yo tengo que ir a trabajar, pues ¿qué es lo más viable? Bueno, pues vamos y los dejamos en una casa de cuidados. Y ahí mueren muchos ancianos solos. Ya esa parte de que como hijo tenemos que, yo siento que hay una obligación en cuidar a los papás, porque los papás nunca se negaron, nunca los papás se negaron a hacer a cuidarnos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Ellos nunca se negaron, siempre estuvieron ahí con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de que ya no podemos hacer las cosas bien, que ya chochamos como adultos, que ya llevamos un caminar y que de repente ya tengo que usar pañal, que de repente ya tengo que usar una silla de ruedas, que todas esas situaciones. ¿Y qué pasa ahora con las personas o con los jóvenes? Descartan a las personas ya grandes, ancianas. Entonces, eso es muy triste, muy delicado, y es algo de lo que el Papa nos habla aquí en el numeral 19, ¿sí? Que ya hemos privado también a los jóvenes de tener ese contacto con la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? ¿Quién tiene sabiduría? Pues nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestras personas ya mayores. Bueno, hermanos, una disculpa. Bueno, como decía mi mamá, aparte de verlo como una obligación, pues es una persona que, o sea, los ancianos y todos son personas que son parte de nuestra familia. Entonces, el mismo interés individual hace que nosotros descartemos no solo a las personas que no conocemos y que no nos son útiles, sino que incluso a nuestros propios familiares los descartamos de nuestra vida, ¿no? Entonces esto es de lo que hablaba mi mamá, y que yo creo que más que verlo como una obligación de mi papá me ayudó en todo esto, yo me veo obligada a ayudarle, pues no, o sea, es como hasta por el mismo amor. Es que de esto se trata todo, ¿no? De una sociedad que puede cambiar solo con el simple hecho, que a veces no es tan simple, pero con el simple hecho de amar. Cuando tú amas a la otra persona no tienes la necesidad de descartarlo de tu vida, aunque ya aparentemente no sea útil para ti. Entonces es esta parte que no amamos a las demás personas, ni siquiera a nuestros propios familiares hoy en día. Y una madre, y es muy difícil ver que también hijos no amen a sus padres ya ancianos, y que una madre, unos padres no amen a sus hijos que están en el vientre. O sea, se está viviendo ahorita en un mundo donde descartamos, donde por falta de amor descartamos a los demás. Este descarte, dice aquí el Papa Francisco, se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión de reducir los costos laborales, que no advierte las grandes consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. El descarte, además, asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. Aquí el Papa Francisco nos habla un poco de lo que es la pobreza y el racismo, que también son formas de descartar a las personas. No nada más cuando descartamos a los no nacidos, a los ancianos, sino que también al momento de tener en nosotros, en nuestra sociedad, la pobreza es un signo palpable de que estamos siendo personas que descartan a los demás por ser pobres. Y el desempleo es una forma de descartar a los demás. Vemos mucho desempleo hoy en día, y es porque no puedan abrir plazas. Bueno, yo digo, yo no estoy en esa área todavía del trabajo, pero yo digo que no es porque no puedan abrir plazas, sino que más bien es porque otros se están sirviendo de todo sin límites y no se
no se paga de manera equitativa. El Papa Francisco va a hablar más abajo de esta parte de la pobreza, ¿no? Del desempleo. Y también habla ahorita del racismo, que es otra forma de discriminar, otra forma de descartar. Y no nada más el racismo del color de piel, o sea, hay muchas formas de racismo, el racismo por la nacionalidad, el racismo por tu falta económica, hay muchas formas de ser racista y muchas veces creemos, no, es que porque yo no le digo a tal persona negro o algo así, no estoy siendo racista, pero hay muchas formas de ser racista, entonces es increíble que todavía en estos tiempos se esté viviendo de esta forma, en la que el racismo sigue presente, se sigue palpando y que de cierta forma hace que nosotros deberíamos avergonzarnos por demostrar este tipo de cosas de racismo, ¿no? Es lo que decía ahorita. Hay supuestos avances en la sociedad, no son tan reales ni están tan asegurados para siempre, dice aquí el Papa Francisco. Muchas veces decimos, no, es que no hay este tipo de descarte en nuestra sociedad. Y es muy fácil decir con palabras que no se vive de esta manera, pero en cambio es muy difícil ver que hay acciones que se están llevando a cabo para que esto no se viva en nuestra sociedad. Hay reglas económicas, dice aquí, que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Como sociedad, a veces económica, a veces vemos que muchos países están muy bien económicamente, ¿no? Decimos, este país tiene tanto, otro, o sea, los vemos como la potencia económica mundial más grande, ¿no? Pero los resultados de ahora, las reglas económicas de ahora, favorecen a un crecimiento. Dice aquí que son eficaces para el crecimiento de los países, pero no para el desarrollo humano integral. Vemos estas potencias mundiales que son muy ricas aparentemente, pero ¿qué vemos cuando entramos a estos países o algo así? Una gran pobreza, un gran descarte hacia las personas, una gran discriminación. No estamos desarrollando de manera integral, no nos estamos desarrollando como seres humanos. Nos estamos desarrollando según nuestros beneficios, según mi individualidad y no de manera integral, no nos fijamos en todo lo que debemos crecer aparte de lo económico, sino que crecemos nada más en esa área y descartamos todas las demás áreas. Una vez me decía, mi papá pone un ejemplo que nosotros estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces pasa así de que muchas veces le damos prioridad a cuidar más nuestro cuerpo que nuestro espíritu, que nuestra alma. Entonces, ¿qué tanto tiempo tú le das al cuidado de tu alma, de tu espíritu? Y es así como se vive hoy en día. Vemos que de manera económica los países van creciendo y creciendo, pero ¿qué pasa en la manera integral de las personas? ¿Qué pasa en el desempleo? ¿Qué pasa en la pobreza? ¿Qué pasa en que no haya tanto racismo? ¿Qué pasa en que no sean descartadas la mayoría de nuestros familiares, de nuestros ancianos, de los niños? Eso no se ve el mismo crecimiento que en el crecimiento económico que se está viviendo hoy en día. Entonces, dice aquí, aumenta la riqueza, pero con inequidad, es lo que les decía ahorita. Aumenta la riqueza, pero nada más para ciertas personas, nada más para las personas importantes, porque esto va creciendo con inequidad. ¿Qué pasa con los más vulnerables? Pues en ellos no aumenta la riqueza. Así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas, nacen nuevas formas de empobrecer a una sociedad, donde solo unas cuantas personas se benefician, pero tú, por ser mujer, por ser anciano, por ser niño, por ser esto, por ser lo otro, tú pues no obtienes esos mismos beneficios, esas mismas riquezas que este otro grupo sí obtiene. Entonces eso es lo que se está llevando a cabo hoy en día. Este es el descarte que estamos viviendo, no solo de manera económica, sino en todos los ámbitos, porque no estamos viviendo con un desarrollo humano integral, como dice el Papa Francisco aquí. Así es. Y la pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades de un momento histórico concreto. O sea,
La pobreza, mucha gente la maneja. Es un tema en donde la gente, los personajes muy, pues, importantes, dijo Saray ahorita, pero todos somos importantes. Los personajes estos que están acá con mucha riqueza, pues, gobernadores y demás, la mayoría utiliza la palabra pobreza para enriquecerse y utiliza la palabra pobreza para decir, para utilizar, para manipular a las personas. Entonces, esa es una manera también de descartar a los que trabajan día con día y que no tienen el sueldo que se merecen, porque mucha gente trabaja horas interminables, la verdad, y no tienen el salario que es merecido, ¿verdad? Y pues los tienen ahí a cuentagotas. Y todavía más quitándoles impuestos. Entonces, el tema de la pobreza es algo muy tremendo, porque siempre se ha manejado, desde toda la vida se ha manejado este tema de la pobreza y desgraciadamente nunca se le ha encontrado un fin, porque a mucha gente le conviene que las personas estén pobres, a mucha gente les conviene. Entonces, no es que si todos pusiéramos nuestro granito de arena como Dios nos lo pide, pues no habría tanta gente pobre, ¿verdad? Pero bueno, el Papa Francisco también nos habla aquí en el numeral 22 de los derechos humanos no suficientemente universales, que ese es otro tema pues también muy manipulable por los altos mandos luego, por gente que conoce mucho, ¿verdad? Y que pues bueno, es muy fácil que pueda manipular a muchas personas. Entonces dice el Papa aquí en el numeral 22, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Fíjense, esto es bien importante porque aquí el Papa Francisco, y yo creo que es bien sabido de muchos, no nada más que el Papa Francisco esté hablando aquí en la carta, sino que esto mucha gente lo sabemos, que cuando se respeta nuestra dignidad y cuando los derechos son realmente reconocidos, pues la persona, los seres humanos, pues hacemos las cosas mucho mejor, ¿verdad? O sea, no está así como que, o sea, es bien sabido por todos. Y florece, dice aquí, florece también la creatividad y el ingenio, la personalidad humana. O sea, todos estos, se puede decir, todas estas virtudes, todos estos dones, la creatividad, el ingenio, todo esto, pues florece y se lleva a cabo en los seres humanos, porque están resguardados nuestros derechos y están resguardados nuestra dignidad de personas. Entonces, si a mí me respetan, claro que voy a hacer las cosas mucho mejor, claro que voy a trabajar mejor, claro que voy a sacar mi ingenio, voy a sacar lo mejor de mí para hacer las cosas mucho mejor. Entonces, los derechos humanos y los derechos, la dignidad del hombre es muy importante para cualquier persona. Si yo me siento seguro, si yo me siento respetado, si yo me siento digno, pues voy a realizar todo con amor, con respeto, con creatividad, con ingenio, ¿sí? De acuerdo a mi personalidad, a cada personalidad de cada persona, pues. Sí. Bueno, cuando se trata de los derechos, bueno, como decía aquí ahorita el Papa Francisco, al respetar la dignidad del hombre, cuando se respetan estos derechos de una persona, no nada más te dan ganas de hacer todas las cosas bien, sino que también le das la oportunidad a las personas
de poder ser creativos, de mostrar su ingenio, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, si en una empresa, no sé, tienen un cargo muy, muy alto en la empresa, ¿no? Y se busca un vacante para ese cargo. Y se están haciendo entrevistas, ¿no? Y hay unos que tienen mejor experiencia laboral, hay unos que pues tienen esto, tienen lo otro, ¿no? Y resulta que es un caso que vemos muy comúnmente en estos días. Resulta que una mujer tiene la mejor experiencia laboral y es la mejor candidata. Pero este otro es hombre y es más fácil que obtenga el empleo. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos de todos por igual. Entonces, al no respetar esos derechos, se podría decir, en ese momento estamos perdiendo que esta otra persona, que es mujer, solo por ser mujer no se le da el empleo, que esta otra persona, todo su intelecto, toda su creatividad, todo su ingenio, no lo llevó a cabo en ese puesto y no se pudo llegar a un gran nivel de la empresa por no ser reconocido un derecho, solo un derecho de igualdad, ¿no? Pues por ser mujer. Obviamente hay derechos de muchas personas que no se reconocen, no nada más por el hecho de ser mujer o hombre, sino también pues hay derechos pues que no... Hasta de edad. De edad, indígenas, o sea, sí, yo también he visto que muchas veces, no sé, por alguna razón, por ser menor, dicen, no, es que no tiene mucha experiencia en esto, o sea, no se le ve que tenga experiencia porque es que es menor y todo esto, mejor se lo doy a otra persona que tiene, pues sí, más edad. Por ejemplo, los que se gradúan de la universidad, pues obviamente no tienen experiencia laboral, pero si no les das la oportunidad de laborar en algún lugar, pues nunca se va a reconocer el intelecto, nunca vamos a descubrir la creatividad, nunca vamos a descubrir el ingenio que esa persona puede aportar. Claro. Entonces, es lo que estamos viendo hoy en día, que al no reconocer los derechos, y no nada más en un trabajo, sino en diversas cosas, al no reconocer los derechos de una persona, le estamos cerrando la oportunidad de que esa persona crezca, de que esa persona demuestre su creatividad, demuestre su ingenio y que ese mismo ingenio y esa creatividad favorezca a toda la sociedad, que sea para el bien común, que sea, dice, para desplegar múltiples iniciativas en favor del bien común. Nos estamos perdiendo de mucho al no respetar los derechos de otras personas. Estamos ignorando esas cosas que otra persona nos puede brindar, y no estoy hablando de, no, pues si le abrimos paso a estas personas nos puede dar un beneficio a nosotros, no, sino que la sociedad va a crecer no nada más de manera tal vez económica, empresarial o algo así, sino también de manera integral. Todos vamos a crecer juntos, porque si yo no puedo hacer esto, esta otra persona me complementa y me apoya en esto, y esta otra persona me está complementando en esto, y juntos estamos logrando algo, no nada más para mi beneficio, sino para el todos. Entonces, es esta parte, ¿no? Y dice el Papa Francisco, pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas. Bueno, eso suena muy acá, ¿no? Por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Bueno, dice ahí, en el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, es lo que venía diciendo ahorita, en donde se descartan muchas personas o se discrimina muchas personas por su condición, ¿no? Entonces eso es injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas. O sea, antropológicas quiere decir desde hace mucho tiempo, que vienen desde hace mucho, en la historia del hombre se vienen practicando todas estas formas de descartar a las personas, y que ya es muy difícil, por ejemplo, pues vivimos en un lugar de injusticia y ya es muy difícil quitarlo, se podría decir de un jalón, ¿no? Todo, quitarlo de un jalón, ya, no hay injusticia. En este año vamos a quitar la injusticia y ¡pam!, la quitamos, ¿no? Sino que es algo que se viene creciendo desde épocas muy atrás, y por lo tanto es muy difícil quitarlo ahora
Sin embargo, pues si no empezamos de ahora, pues nunca vamos a lograr algo, ¿no? Entonces es por eso que dice visiones antropológicas reductivas. Y por un modelo económico basado en las ganancias, o sea, nada más se basa no en que tú tengas lo necesario para que puedas seguir subsistiendo, para que tu familia, para que la sociedad pueda seguir creciendo juntos, sino que se basa en las ganancias que yo puedo tener. Y que no duda en explotar, descartar, incluso matar al hombre. Ahora nuestra economía, más que ser equitativa, no duda, las personas no dudamos muchas veces en descartar, en explotar e incluso matar al hombre. Y hay muchas formas de matar a un hombre, no nada más de manera física, sino que cuando tú estás descartando a alguien, lo estás explotando, su integridad como persona va muriendo poco a poco y está siendo una persona que no solo descarta, sino que también mata al hombre. Ya decía, bueno, cuando me explicaron uno de los mandamientos de Dios que no matarás, me decían, no, pues es que no nada más es no matar de manera física, sino que cuando tú estás haciendo que la otra persona no crezca, sino que más bien le estás descartando, le estás insultando, le estás explotando, le estás diciendo esto, lo otro, la persona va muriendo poco a poco, va perdiendo la esperanza, va perdiendo la fe, va perdiendo incluso el amor a sí mismo, y eso es ir matando a una persona. Entonces, hoy en día no dudamos, muchas veces no dudamos en explotar, en descartar e incluso en matar a los demás, de manera pues paulatina, ¿no? De manera de poco a poco. Lo vamos haciendo poco a poco y pues eso pues no nos hace crecer como sociedad, incluso nos hace en vez de ir creciendo, vamos para abajo, vamos retrocediendo en todas esas luchas que se han tenido por los derechos humanos, por los derechos en cuanto a la religión, por los derechos en cuanto a género de mujer y hombre, por los derechos de los niños, por los derechos de tantas personas, ¿no? Se han hecho tantas luchas y en vez de ir avanzando vamos retrocediendo. Entonces, pues eso es lo que se vive hoy en día, lo que nos platica el Papa Francisco. Y también dice, mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Entonces, aquí nos habla de que mientras una parte de la sociedad vive en la opulencia, o sea, vive en lo mejor de lo mejor, enriqueciéndose a sí mismo y todo, otra parte, no nada más enriqueciéndose a sí mismo de manera económica, sino que también, pues en otras áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú pisoteas a alguien, tú te enriqueces más que esa persona. Egocentrismo, ajá, todas esas cosas. Orgullo. Entonces, eso hace que otra parte de la sociedad viva con la dignidad desconocida, despreciada y pisoteada. Y es lo que les decía ahorita sobre matar a alguien. Vamos haciendo que su propia dignidad, que la dignidad de esa misma persona la vea desconocida, vea su propia dignidad despreciada y pisoteada. Entonces, pues en sí, esos son derechos que muchas veces defendemos hoy en día, que decimos, no, es que yo defiendo el derecho de la mujer y yo defiendo el derecho de esto y lo otro, y resulta que nada más es con palabras como lo defendemos, ¿no? No son derechos suficientemente universales, como dice el Papa Francisco. Entonces, pues, de eso nos habla en este primer párrafo, de los derechos no suficientemente universales. Así es. Y bueno, ahorita hay muchas corrientes ideológicas, ¿verdad? Que también luego pueden llamarnos la atención. En cuestión de que, por ejemplo, ahora dicen, no, es que ahora no, ¿por qué entonces no tienen derecho los homosexuales? ¿O por qué entonces no tienen los derechos? Si yo tengo derechos como mujer, ¿por qué no puedo abortar? Entonces, esas corrientes son ideológicas, no tienen nada que ver con los derechos humanos, porque el derecho humano siempre va a estar a favor de la vida. Un derecho de la vida de un ser humano. De un ser humano, o sea, por eso es un derecho humano. Yo no puedo decir que tengo el derecho humano
de asesinar a un bebé. Un derecho humano de decidir por otra persona. Ajá, entonces, ese no es un derecho, eso es una idea de alguien que trae toda esta corriente. Incluso algo egocéntrica. Egocéntrica porque piensas en ti, es mi cuerpo, es mi decisión. No, es tu cuerpo, pero no es tu decisión, porque el bebé que está ahí adentro, no, aunque tú digas, entonces no puedes decir es mi hijo, porque entonces estarías, ¿cómo se puede decir? En contra. O sea, tu pensamiento estaría en contra tuya. Entonces, no puedes decir que la persona que está dentro de ti no es tu hijo. Claro que es tu hijo. Y como es tu hijo, tú tienes toda la obligación de cuidar esa vida que te fue encomendada, ¿sí? Que está ahí y que fue desde un principio tu decisión, porque no estamos mal de la cabeza. Sí, es muy claro. Si tú estás con un hombre y una mujer y un hombre se reúnen, están juntos, o sea, es una tontería pensar que un día no vas a quedar embarazada. O sea, el fin del acto sexual es ese. Es el fin, o sea, sí. Entonces, si yo no quiero tener esos conflictos, pues no lo hagas y ya. O sea, así de simple. Pero viene esta parte de que como yo quiero darme satisfacción a mí mismo y piensas en ti, como decía Sara, egocentrismo, mi ego, yo soy, yo importo, entonces descartas la vida, ese no es un derecho como tal, ¿sí? Porque un derecho nos viene hablando de lo principal, lo que es, lo que habla del ser humano en sí, en toda su esencia, humano, como persona, en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Entonces, estas corrientes que luego nos confunden son, a fin de cuentas, ideas nada más. Ideologías, por eso se llama ideología, son ideas de alguien que se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a hacer un movimiento para decir estas tonterías, tanta cosa que luego vemos en los medios de comunicación, y que no nomás en los medios, mucha de nuestra familia ya piensa igual. Entonces, no nos confundamos. Los derechos humanos, el primer derecho es la vida, el sí a la vida. Ese es un derecho fundamental, ¿sí? Por eso es humano, porque habla de la humanidad, del corazón humano. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante recalcarlo, porque luego se nos vienen todas estas corrientes y nos dicen, no, pero es que yo tengo derecho como homosexual, como persona tienes derechos, pero ya en las ideologías no hay derechos. Como humano, sí. Como ideología, no. Y es que las ideologías, más que defender derechos, están queriendo obtener beneficios. Entonces es esa parte que de verdad no defiende la igualdad. O sea, porque al defender la igualdad estás aceptando que tus derechos son iguales a los de la otra persona, aunque piensen diferente a ti. Pero esas personas que están en todas estas ideologías, más que nada lo que quieren es beneficios, no derechos, no igualdad, beneficios. O sea, estar por encima porque, bueno, son minoría, entonces esas minorías quieren estar por encima de la mayoría. Entonces, no están defendiendo los derechos humanos, están defendiendo obtener beneficios. Entonces es esa parte que va escondida y que se disfraza de derechos humanos. Así es. Entonces, pues es eso. Dice, porque el Papa Francisco aquí mismo dice, se afirma algo con las palabras, pero con las decisiones, cuando tú tomas esa decisión, por ejemplo, de estar en un acto sexual o lo que sea, con las decisiones y la realidad gritan otro mensaje diferente a lo que estás diciendo con palabras. Claro. Entonces, y no nada más esas ideologías, sino que muchas personas, ¿verdad? Afirmamos algo, todos nosotros afirmamos muchas veces algo con palabras, y con las decisiones y la realidad de nuestra sociedad grita otro mensaje diferente a lo que según esto vamos creciendo.
Entonces, hay muchas personas de gran importancia, se podría decir, que dicen, no, es que ya vamos un paso más adelante, vamos creciendo en esto, vamos creciendo en lo otro, pero al ver la realidad de nuestra sociedad vemos que no estamos creciendo, estamos retrocediendo. Entonces, es esa parte, ¿no? Dice también, reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, hay todavía millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad, obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que se pueda ser tratada como un objeto. A veces vemos en la historia temas como de la esclavitud, ¿no? De cuando México incluso era esclavizado por los españoles o cosas así, o sea, vemos en la historia esa parte de la esclavitud y creemos que eso ya pasó. Y no, ahora se viven nuevas formas de esclavitud, incluso peores. Por ejemplo, pues una forma, bueno, hay varias formas de esclavitud en las que se priva a otros de la libertad y se vive en condiciones de esclavitud. Y aparte dice, se trata, cuando tú estás esclavizando a alguien más es porque le estás viendo al otro como un objeto. Hoy en día muchas personas vemos a los demás no como una persona sino como un objeto. Hoy en día vi una frase que decía, hoy en día amamos a las cosas y usamos a las personas, cuando debería de ser al revés. Entonces, vemos a los demás como objetos que podemos usar para nuestro beneficio y pues eso es lo que nos hace esclavos. Unos a otros nos esclavizamos viendo a los demás como objetos. Entonces, dice, la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. En vez de tratar a los demás como un fin, los tratamos como un medio para llegar a otra cosa, para llegar a esto, para llegar al otro. Estamos usando a los demás, estamos usando incluso a personas muy cercanas a nosotros, los usamos para nuestro propio beneficio. Y eso hace que no crezcamos de manera integral como personas, que no crezcamos como sociedad, sino que veamos a los demás como objetos. Así es. Dice aquí, las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte la trata de personas y otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Entonces, esto nos dice, la aberración no tiene límites, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles y que muchas personas son esclavos. Y son esclavos de muchas, incluso somos esclavos de los aparatos tecnológicos. O sea, esclavos del celular, esclavos de relaciones tortuosas. O sea, hay personas que viven en una, se puede decir, en una relación, en relaciones que creemos que son sanas, pero no. O sea, de esclavitud sexual, esclavitud, dice aquí trata de personas. Hay muchos niños desaparecidos y que todos estos niños, mujeres, hombres, porque también hay muchos hombres que han estado desaparecidos y que los tratan, muchas veces les quitan la vida, muchas veces son llevados a campos de concentración, que, o sea, nosotros ni nos damos cuenta de todas estas cosas, pero son reales.
los llevan a campos de concentración, los utilizan como mercadeo sexual, los utilizan para quitarles los órganos, o sea, son cosas, dice aquí, aberrantes, espantosas, que ciertamente la humanidad ha dejado de ser humana, ha dejado de creer en Dios, ha dejado de ser sensible, ha dejado de ser humana, o sea, y se convierte en objetos, hasta se puede decir objetos animados. Es como si fuera una caricatura y ves pasar todo, así las cosas tan deprisa, y no te das cuenta de que esta realidad nos está arrancando nuestra vida, o sea, nos está arrancando nuestra fe, nos está arrancando todas estas virtudes con las cuales nosotros, todos estos dones con los cuales nosotros hemos nacido y que Dios los puso ahí para servir, para amar, para respetar. Y todo esto nos dice, todas estas cosas tan aberrantes, tan espantosas que estamos viviendo, pues no hablan más que de la falta, pues de muchas cosas, ¿verdad? No nomás podemos echarle la culpa a la pobreza, porque ahora, desgraciadamente, como les decíamos ahorita, es que es pobre, por eso no estudia, o es pobre, por eso no tiene comida, o es pobre, no, o es pobre y por eso vive en sociedad, o es pobre y por eso se enferma, o sea, catalogamos a las personas como las vemos, como objetos. Si traes unos buenos zapatos, bueno, ok, tú vas con los de este lado. Si tú traes una buena playera, tú eres de los buenos. Por eso ahora nuestros jóvenes no encuentran su lugar tampoco. Porque si tú no traes unos tenis de marca de 4,000, 5,000 pesos, no puedes juntarte con estos. Porque todos este grupito traen tenis de estos y tú no puedes estar. O sea, es tremendo hasta dónde ha llegado el consumismo. No, incluso... Y el descarte. Incluso ahora no nada más es por la ropa que usas, sino es por las acciones que haces. O sea, si tú eres, no sé, bueno, ahora se ven muchas cosas. Si tú eres virgen, tú no vas con nosotros porque, no, o sea, ya nosotros somos personas muy acá y, o sea, hay muchas cosas por las cuales descartamos a las personas. Y que son esclavas. Que van más allá de la ropa que usamos. Van más allá, o sea, hay muchas razones por las cuales otros descartan a los demás. Y viene esta parte, ¿no? De que las organizaciones criminales utilizan las redes globales para lograr sus objetivos, que son el tratar a las personas más que nada como objetos, o sea, ya sea en esta parte de, pues sí, ahora vemos las redes y en todas partes la pornografía es una trata de personas, el secuestro, el abortar, también estás tratando a la persona dentro de tu vientre como un objeto. Entonces, son tantas cosas que vemos ahora en las cuales vemos a los demás como objetos y podemos decir, bueno, ¿y eso a mí qué, no? O sea, pues no. Yo no he hecho nada de eso. Pero en algún momento, o sea, a veces no entendemos las cosas hasta que nos llegan a pasar. Y es desgraciadamente, o sea, hasta que nos llegan a pasar. Entonces, el Papa Francisco aquí nos está invitando a abrir los ojos ante esta realidad, que sí es muy horrible, es muy feo la realidad que estamos viviendo. Aberrante, dice, que estamos viviendo ahora, pero que sin embargo, no es para desesperanzarnos, sino para ver que hay cosas que podemos cambiar, que hay cosas que podemos hacer para que esto mejore. Entonces dice aquí, la acción para derrotar este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Y sí, todos debemos contribuir a esto porque de cierta forma sí va a cambiar esta sociedad, o sea, todos contribuyendo. Y decimos, bueno, es que yo soy solo uno, ¿cómo voy a convencer a todo el mundo, no? No hace falta que te pongas en un podio y te graben miles de cámaras y todo el mundo te escuche para que podamos cambiar, ¿no? Porque hay veces que las palabras no cambian a las personas. Entonces, lo que hace falta es que mejoremos nuestras acciones. No veamos a las demás personas como objetos. Y sobre todo, algo que ayuda muchísimo es la educación. Yo creo que es algo primordial. Yo creo que es algo primordial. La educación en la familia.
tú como padre, como padre de familia, ¿qué estás haciendo para que tus hijos vean a los demás no como un medio, sino como un fin? Que los vean como personas con derechos, que los vean como personas a las cuales no hay que descartar para poder lograr tener éxito en la vida, o sea, lograr más que nada ser felices. O sea, ¿qué estás haciendo tú como padre de familia? ¿Y qué estás haciendo también tú como hijo? Porque de verdad que a veces decimos, no, pues es que pobrecito este joven, no lo educaron bien sus papás o algo así. Pero no, o sea, en parte hay veces en que sí, pues cuando eres niño, pues en parte es culpa de tus papás, pero ya cuando vas creciendo y todo, vas teniendo conciencia de lo que haces. Y no es justificación que tus padres no te hayan educado bien. No es justificación para que tú seas consciente de lo que haces y digas, bueno, ahora voy a cambiar esta parte de mí, voy a mejorarla, voy a seguir creciendo en esta otra parte, porque así voy a poder ser feliz y también hacer felices a los demás. Entonces, tú como hijo o como padre, ¿qué estás haciendo para que esta sociedad sea una sociedad que no descarte a los demás, que no vea a los demás como objetos, sino como personas con derechos, con importancia, que veamos a los demás con igualdad? Entonces es esta parte que el Papa Francisco nos invita, leyendo todo esto, no nada más para que nos entristezcamos o para que digamos, pues qué cruda es la realidad, sino que digamos, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que esto cambie? Y de verdad que los actos que tú haces hace que otras personas se contagien de estos actos y vamos creciendo todos juntos, ¿no? Entonces es esa parte que los invitamos a reflexionar, más que nada reflexionar todo esto que acabamos de hablar para que podamos tomar decisiones, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, para que veamos por el bien común, no nada más para beneficiarnos a nosotros, ¿no? Y pues es eso. Y pues hasta aquí terminamos el capítulo de hoy, el cuarto episodio del capítulo de hoy, que se llama El Descarte Mundial. Entonces pues ya vamos avanzando en es un capítulo completo que el Papa Francisco en el que habla de esta parte de las sombras de un mundo oscuro, algo así. Es el título de todo el capítulo, entonces ya vamos avanzando un poco. ¿Sí dices? Sí, pues es que estás sin fronteras, pero las sombras de un mundo cerrado, se llama todo el capítulo. Entonces vamos hablando poco a poco de este capítulo que el Papa Francisco nos hizo para iniciar con la carta, y ya después iremos viendo qué otros temas nos hace ver para que podamos no solo conocer nuestra realidad, sino actuar conforme a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Vamos a terminar con la oración que en la carta vienen dos oraciones que el Papa Francisco nos invita a hacer. Una de ellas es oración al Creador y la otra es oración cristiana ecuménica. Hoy vamos a hacer la oración al Creador. Entonces, pues vamos a iniciar con esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado a este capítulo, episodio 4 del Descarte Mundial de la carta de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Gracias a Dios el Papa Francisco ya se encuentra mejor, fue operado, y pues que no se nos olvide estar orando por él, y pues cuando oramos por él, oramos por toda la iglesia, porque él es
sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, como nuestro pastor, Dios lo ha dejado ahí como pastor para que nosotros sigamos los pasos del maestro, que es Jesús por excelencia, es el maestro por excelencia, pero pues necesitamos a alguien que nos pastoree y el Señor puso a bien sus ojos en el Papa Francisco. Entonces hay que darle gracias al Señor por él y hay que seguir encomendando pues en nuestras oraciones al Papa Francisco y en él a toda la iglesia. También a todos nuestros hermanos que no son católicos, que a todos nuestros hermanos que no creen en ningún Dios, o sea, que no creen en Dios, pues no en ningún Dios, sino que no creen en Dios, a todos nuestros hermanos ateos, a todas estas, a nuestros hermanos que pues se dedican a hacer el mal también. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que en un momento dado su corazón sea blandecido, de tal manera que el Señor pueda entrar y cambiar su corazón. Y pues también le damos muchas gracias a las personas que nos han acompañado en este episodio. Muchas gracias a Michelle Juárez que nos puso... Ha estado muy activa. Muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Los leemos, Michelle. Sí. Gracias por enriquecer esta plática, esta reflexión. Como bien les hemos dicho, no queremos parecer periquitos aquí nada más, ¿verdad? Estar hablando. Todas estas reflexiones queremos que ustedes las compartan, que no se queden con ellas. Que también a través de los comentarios nos compartan qué piensan ustedes. ¿Qué piensan? Para ir mejorando también en esta parte y ver si también están de acuerdo con lo que decimos, ¿no? Entonces, claro. Pues es eso. Muchas gracias a Michelle Juárez. A Michelle Juárez que nos sigue y que pues todos sus comentarios ustedes también los pueden leer ahí mismo en la página. Y pues si no hay más ahí, nos despedimos. Sí, pues vamos a despedirnos y terminamos con una frase que Michelle Juárez nos dice también. No somos uno, somos muchos, solo que estamos dispersos, pero todos nos uniremos. Amén. Así que, amén. Sea. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues los invitamos a que también en YouTube vean nuestros capítulos y que nos acompañen pues en Facebook, en Instagram, en las redes sociales y estén al pendiente de lo que estemos subiendo y compartiendo con todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves y pues hasta luego, que Dios los siga bendiciendo. Shalom.